Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de nuestro Cineforo Película, el día de hoy con Mandaloriano, serie de TV año 2023. El día de hoy nos están acompañando el doctor José Ramón Narváez Hernández, uno de los creadores y fundadores de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. También nos acompaña el doctor Armando Gil Gaona. Asimismo, la doctora María Beatriz Cerdán Flores, ingeniera en nanotecnología Alexa Pimienta, y también la doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo. Dentro de las invitadas está la señorita Ilse Yesamín Aldana Sánchez, y también está desde el hermano país de Argentina nuestro amigo Sergio Javier Rodas. De alguna de otra forma, este trabajo que nosotros venimos realizando en este segundo año con la Red Iberoamericana de Cine y Derecho hace que nosotros podamos realizar un análisis desde nuestros campos profesionales de las películas que elegimos estratégicamente, siempre con el liderazgo, la orientación, la guía del doctor José Ramón Hernández, asimismo de nuestro gran maestro peruano, doctor aquí en la Pontificia Universidad Católica del Perú, también en la Universidad Continental, donde nos conocimos, eh, nuestro maestro Carambas, que ya va a haber oportunidad que nos acompañe. Voy a ceder la palabra, por favor, para que pueda hacer su intervención al maestro José Ramón Narváez Hernández. Por favor, puede hacer uso de la palabra, maestro. Gracias, Daniel. Me dice si se escucha o si cualquier cosa que se corte, estoy pendiente. Muy bien, maestro, muy Eh, bien. ok, se te olvidó el nombre de Eddie Chávez Huanca. No, mi maestro de la universidad, el doctor Eddie Chávez Huanca, otro de los fundadores, curiosamente, maestro en las cátedras universitarias en una de mis carreras, que es la de Derecho, ¿no? También Eddie, por cierto, no nos ha hecho falta aquí, ¿no? En el otro ciclo y en pero voy a, como siempre, a justificar la curaduría, ¿no? De este programa. Pues resulta que este año decidimos hablar de robots, ¿no? Puesto que estamos hablando de inteligencias artificiales o más bien de sistemas computacionales complejos, como es el nombre correcto. Estamos hablando de series de televisión, sobre todo porque donde se han desarrollado más pues es ahí, en esas series de televisión. Y, eh, y es el caso que Disney como empresa pues siempre ha tenido cercanía con los robots. O sea, en el universo de Star Wars pues vemos constantemente a estas entidades, ¿no? Que pues uno se acordará de famoso C-3PO y R2D2, que, que pues ya desde muy temprano, desde los años 70, pues acompañaban a los héroes y había pues ahí una serie de funciones que hacían. Por ejemplo, C-3PO pues era un robot diplomático que tenía cargados todos los protocolos de todos los planetas conocidos y hablaba distintos idiomas, ¿no? Y R2D2 era capaz de conectarse a cualquier red y poderla operar o manipular desde ahí para poder ayudar a los héroes. Bueno, pues es el caso que el Mandaloriano viene a salvar la saga de Disney que con la película de Han Solo se había venido abajo porque pues habían sobreexplotado una serie de temas. Y curiosamente es un spin-off de un personaje que nadie esperaba, el Mandalor, que pues pertenece a un clan de guerreros y que bueno, pues tiene una función así como, primero como eh, de espía, de mercenario, ¿no? Y pero se va convirtiendo en un héroe, acompañado de Grogu, que es de la misma raza de Yoda y que pues generó una dupla
exitosa, que de hecho pues ya está a punto de hacer una película. Pero especialmente en la temporada 3, en el episodio 6, asistimos a los foráneos o los forasteros, se llama este capítulo, en donde vamos a ver una conspiración de robots. Es un capítulo muy particular porque en este capítulo aparece Jack Black, entonces está un poco como construido. Toda la serie pues obviamente es como un thriller, pero este capítulo particularmente está construido como una especie de sátira política y justo pues hay una conspiración de robots muy interesante con muchos puntos de análisis desde lo jurídico, desde lo político, desde lo democrático incluso, en un planeta que se llama Placir 14, sí, o 15, no, 14. Y bueno, pues ahí vemos cómo las inteligencias artificiales, estas desarrolladas, ¿no? Que tienen esta peculiaridad pues ya de aprender de los humanos e incluso de querer ser como humanos y tomar conciencia, tienen que, pues, de alguna manera tiene que haber una mediación porque los están como explotando ahí. Y pues este es el episodio que más relevante resultó para este análisis, aunque hay muchos otros. También hay un planeta donde se descubre también que hay unos robots ahí, que también están como en rebeldía, y así casi toda la serie que tiene ya 3 temporadas ha explorado estos fenómenos, ¿no? Incluso los robots a veces en las vestes de actores muy, muy famosos, ¿no? Como Taiki Waititi, o este actor que encarnó a Robot en la primera temporada, que también es director, y bueno, pues ahí hay un particular cariño y cercanía con los robots en la serie de El Mandaloriano. Muchas gracias, doctor José Ramón Narváez Hernández. Vamos a dar la palabra a la ingeniera Alexa Pimienta, por favor. Bueno, esta serie de Star Wars, yo la vi como hasta cierto punto, una reflexión del papel que la tecnología puede llegar a tener en nuestras vidas, ¿no? Porque a lo largo de esta serie podemos ver, pues, estos avances científicos que son desde armaduras de Beskar hasta androides inteligentes. Y estas armaduras y estos androides definen hasta cierto punto estas dinámicas de poder y la supervivencia que pueden llegar a tener estos personajes. Y si lo extrapolamos un poco a mi área, que es la nanotecnología, el Beskar, por ejemplo, puede verse como una versión futurista de lo que buscamos hacer con los nanomateriales, ¿no? Es ligero, resistente y tiene propiedades extraordinarias, que en la ciencia real es lo que buscamos hacer con la nanotecnología. Y también está como esta parte de sí, la armadura del Mandalorian, eh, em, que pues, si bien es una armadura y es un escudo y sirve para que él se proteja, también representa un poco esta parte humana que es la tradición y un poco la identidad cultural que el mandaloriano tiene. Y para mí esto refleja que la tecnología es así como se integra a nuestra vida y deja como huella en nuestra historia. Igual de manera similar lo podemos ver con IG-11, que pues básicamente encarna la posibilidad de que la inteligencia artificial aprenda y evolucione, que es algo que ya hemos hablado en otros momentos. Em, y también cómo los sistemas robóticos adaptativos pues pueden comenzar a desarrollarse. Para mí lo que hace memorable esta serie es que incluso en medio de esta innovación o de estos cambios, lo que guía las decisiones de los personajes
no es la tecnología, sino los lazos que generan unos con otros, ¿no? Un claro ejemplo, pues, es la relación entre estos personajes principales, entre el Mandaloriano y Grogu, que demuestra que por más que los avances científicos, pues, lleguen a cambiar nuestro entorno, lo esencial siempre vienen siendo aspectos humanos como la empatía, la lealtad y esta capacidad que tenemos de generar conexiones unos con otros. Entonces, para mí también Mandalorian es como un espejo, un tanto futurista de nuestro propio mundo. Y es que la ciencia puede, como conclusión, puedo decir que la ciencia puede ofrecernos herramientas increíbles y extraordinarias, pero el valor que nosotros le damos viene de cómo las usemos y de qué tan humanos somos al emplearlas. Muchas gracias, ingeniera Alexa Pimienta. Vamos a ceder la palabra al doctor Armando Gil Gona. Por favor, maestro. Sí, yo difiero un poquito de la percepción que tuvo ella, porque una de las cosas que nosotros cuestionamos desde la perspectiva jurídica es que es muy difícil que los robots asuman la parte sensible humana. Es decir, hay en esta serie lo que se refleja es precisamente cierta sensibilidad, sentimientos. Pero eso para mí me parece algo muy fantástico, algo muy ilusorio. Inclusive se ha especulado actualmente que los robots pueden ser inclusive posteriormente destructivos, de alimentarlos con tal información que el día de mañana algo que no les parezca, pues no lo van a revertir, nos van a dar nuestras cachetadas y eventualmente exponernos a que nos maten. Por eso yo todavía pongo en tela de duda que se puedan insertar, que se puedan incorporar, y yo lo voy a decir como yo lo veo, a fierros, tornillos, rondanas, pues sentimientos. O sea, yo veo muy difícil que un fierro y unas rondanas tengan esa clase de sentimientos que muestra el personaje. Inclusive hay una parte en donde hay dos bebés, uno de ellos es Yoda, y entonces lo dejan en custodia, lo dejan en cuidado. Eso yo no lo veo viable. Por eso yo digo que es mucha fantasía. He discutido con varios colegas precisamente de la utilización de la inteligencia artificial para la resolución de los juicios. Hay quienes dicen, bueno, pues nada más basta con alimentar a las computadoras de códigos, jurisprudencias. Pues sí, pero ya lo hemos analizado con mucho detenimiento y hay temas que no se pueden resolver simplemente con esa información. Así es. Es decir, hay temas sencillitos, trámites, pues para sacar copias certificadas, sacar una serie de documentos, pues que no requieren mayor complicación. Pero ya resolver una cuestión de divorcio, ya resolver una cuestión de alimentos, ya resolver una cuestión en donde van de por medio los sentimientos, yo lo veo francamente muy complicado. Entonces, pues sí, regresando al tema. Que si es capaz de hablarle aquí a un estudiante en una conferencia pública que tiene Por transmisión, favor, ¿quién tiene eso nada encendido más su como micrófono? dejen en evidencia. Ya. Continúe este maestro, continúe el doctor. Sí, entonces yo insisto, desde el punto de vista fantástico, pues sí me parece simpática la serie, pero yo a asumir con fatalismo que puedan resolver cuestiones
estrictamente humanas, yo lo veo complicado. Ese sería mi comentario por el momento, doctor. Muchas gracias, doctor Armando Gil. Voy a ceder la palabra a la doctora Heidi, por favor. Pues precisamente yo me puse a pensar, ¿qué nos enseña una galaxia tan lejana? Desde mi punto de vista como abogada penalista y como perito en materia de criminalística, me puse a pensar, ¿qué pasaría si el próximo testigo en un juicio no fuera humano, sino un droide con memoria perfecta? Y si la reconstrucción de los hechos, que es la secuencia de los hechos, no la hiciera un perito, sino lo hiciera una inteligencia artificial capaz de simular cada segundo del crimen eh, con una precisión milimétrica. Esto parece de ciencia ficción, pero sin embargo ya lo es en diferentes países. Vemos que en esta serie ambientada en el universo de Star Wars, los droides no solo obedecen órdenes, también toman decisiones, protegen vidas y en algunos casos pues también matan. Pero ¿quién responde por estos actos? El programador, el usuario, el sistema. Como juristas y como peritos, estas preguntas ya no son hipotéticas, estas preguntas son urgentes. ¿Por qué? Porque en la actualidad, pues obviamente se utiliza la inteligencia artificial. Quisiera que miráramos esta serie no como un entretenimiento, sino también como un laboratorio ético y jurídico, porque detrás de cada casco de mandalorianos y los ojos de Grogu, se esconde una pregunta que nos interpela a todos. ¿Estamos preparados para una justicia donde la inteligencia artificial sea testigo, sea juez o incluso parte del delito? O sea, ¿estamos realmente preparados para eso? Esto es lo que nos podría dejar esta serie, pues está ambientada en el universo de Star Wars. Sin embargo, esta historia, pues obviamente nos plantea dilemas éticos, tecnológicos y jurídicos que vale la pena analizar. Por ejemplo, el origen de los mandalorianos, de Star Wars es complejo y profundamente ligado a la guerra, la cultura del honor y la resistencia frente al dominio imperial o a los Jedi. Por ejemplo, imaginen una sociedad donde el honor no se escribe con códigos legales, sino también con armaduras, donde el liderazgo no se hereda por sangre, sino por combate, donde la justicia no se impone desde un palacio, sino que defiende cada rincón de la galaxia. Esa sociedad, pues, existe dentro de esta serie. Sin embargo, como vemos, este liderazgo que yo mencionaba, que no se hereda por sangre, sino por combate, es lo que actualmente también vivimos. O sea, parece que vivimos en la ley del más fuerte. Como podemos ver ahí, los mandalorianos no son una raza, son un credo, son una comunidad guerrera que se rige por normas propias, que son transmitidas de generación en generación, en donde estos mundos, como la Concordia, Kalevala, y se conforman por un sistema autónomo resistente, profundamente marcado por la guerra y la lealtad. Desde mi punto de vista jurídico, estamos ante un ejemplo fascinante de un derecho consuetudinario que no es por normas escritas, sino que está legitimada por la práctica, por símbolos como los Dark Saber y defendidas por líderes como los Mandalore. Pero, ¿cómo ocurre en nuestra realidad? Los sistemas hegemónicos, por ejemplo, la República, el Imperio, intentan cooptar, dividir o destruir esa autonomía. Lo vemos en la creación de soldados clones a partir de su genética, en la imposición eh, de facciones pacifistas y en la criminalización de su credo tradicional. ¿Esto les suena familiar? Pues yo creo que sí, porque en América Latina, comunidades originarias, pueblos autónomos y credos jurídicos alternativos enfrentan el mismo dilema. Ahí, ¿cómo pueden defender su identidad frente a un sistema que los etiqueta como amenaza?
cómo preservar su justicia sin ser absorbidos por la maquinaria normativa del poder centralizado. Como penalista y como perito criminalista, este universo ficticio nos obliga a reflexionar en que si puede una cultura guerrera tener derecho propio, ¿puede un credo resistir sin ser examinado? ¿Y qué papel jugamos nosotros? Por ejemplo, los técnicos, los juristas, los defensores de los derechos en esta batalla por la legitimidad. Recordando que incluso nuestra Constitución, en el artículo 1, nos dice que todas las tradiciones y costumbres que tienen que ser aceptados y que tienen que ser pues reconocidos dentro de nuestra Constitución. Por ejemplo, en nuestro país, que hasta la fecha andan vendiendo a los hijos por incluso hasta por cervezas, ¿no? Por ejemplo, en lugares, no sé, de diferentes culturas, por ejemplo, en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, podemos ver que también, aún a pesar de que estamos inmersos dentro de los derechos humanos, tenemos que respetar esas leyes, ¿no? De bajo usos y costumbres. Entonces aquí, ¿dónde entra la inteligencia artificial? Aunque no se habla directamente de inteligencia artificial, el universo está lleno de droides en este tipo de series, en donde tienen autonomía, tienen sistemas automatizados y tienen decisiones tomadas por maquinaria, incluso con personalidad. Por ejemplo, un droide reprogramado que pasa de asesino a cuidador, que no, ahí, por ejemplo, ¿qué nos dice sobre la reconfiguración de conductas en sistemas artificiales? ¿Podemos hablar realmente de la responsabilidad penal en los entes que no son humanos? Bueno, como penalista nos enfrentamos a preguntas complejas. ¿Puede un droide tomar decisiones éticas? ¿Quién responde por sus actos? ¿Qué pasa si una inteligencia artificial comete un error en una reconstrucción de hechos? En la serie vemos cómo la tecnología puede proteger o puede poner en riesgo vidas dependiendo de quién controle y quién programe este tipo de maquinaria, ¿no? Y como también podemos ver en la actualidad, podemos ver que la inteligencia artificial pues sí ayuda mucho, pero siempre va a tener sesgos. Entonces también si la inteligencia artificial en la producción puede ser ficción o también puede ser una herramienta forense. Bueno, la serie fue pionera en usar entornos virtuales generados por inteligencia artificial como Stagecraft. Esto permite crear escenarios hiperrealistas sin locaciones físicas. Y por ejemplo, y si aplicamos esto en la criminalística, ahora ya con el 3D, por ejemplo, que ya podemos llevar a juicios orales, en donde podemos simular escenas, reconstruir trayectorias balísticas y analizar evidencia audiovisual con algoritmos que detectan patrones invisibles al ojo humano, pero como yo les decía, pues obviamente siempre vamos a tener sesgos y es importante que el ser humano nunca deje de tener como esa responsabilidad de cuidar esa parte. Y pues como reflexión final, ¿qué nos enseña esta serie? Pues nos enseña que la tecnología, incluida la inteligencia artificial, no es buena ni mala por sí misma, depende del uso, del control, de la ética detrás de cada decisión. Y como peritos y juristas, pues también debemos entenderla, hay que regularla y hay que aplicarla con responsabilidad, porque incluso en una galaxia muy, muy lejana como es en este caso de los Star Wars, pues sigue siendo el eje de toda civilización. Pues esto es todo lo que yo he analizado dentro de esta serie. Es todo, doctor. Muchas Gracias. gracias, doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo. Voy a ceder la palabra a la ingeniera Ilse Yesamín Aldana Sánchez, por favor. Sí, bueno, la serie me pareció muy interesante. Como mencionó mi compañera, creo que la parte del metal que ellos utilizan es como un buen ejemplo justamente de todos los avances que se están buscando hacer actualmente en el área pues, de la ingeniería de materiales, de metales, polímeros y todo, respecto a la nanotecnología. Y también, bueno, un tema que me pareció como interesante abordar, o sea, que la serie da pie a que pues se hable sobre este campo, es sobre la ingeniería genética.
porque, si no mal recuerdo, en la serie mencionan que pues la razón por la que quieren atrapar a Grogu es pues justamente para usar su sangre, para pues experimentos de clonación que quieren hacer ellos, pero pues eso implica pues matar a Grogu. Pero esto me recordó pues al campo de la ingeniería genética que actualmente pues está teniendo muchos campos, digo muchos avances con la nanotecnología y que pues considero que los avances de ahorita pues nos permitirían a lo mejor obtener ese gen que se quería de Grogu, pero pues sin matarlo, sin matar a nadie. Bueno, y justamente investigando me encontré con un artículo que acaba de salir precisamente en junio de este año, que me pareció como pues interesante mostrar para mencionar un poco justamente qué tan avanzado va este campo actualmente. Y es que, por ejemplo, en este artículo, los investigadores buscaron una forma de atacar el cáncer, pero desde el campo justamente de la genética. Es decir, si el cáncer son mutaciones genéticas que se forman, pues podemos atacar esas mutaciones para desactivarlas. Entonces ellos lo que hicieron fue hacer una como capsulita, hacer una cápsula que está hecha de quitosano. El quitosano pues es algo que ya existe en la naturaleza. De hecho, creo que hay hasta suplementos que los venden así en cápsulas. Usan ese quitosano que pues es biocompatible con nuestro cuerpo y lo rodean con otro polímero, solamente que ese sí es sintético, o sea, lo hacemos nosotros en el laboratorio, que se llama polietilenglicol. Que pues básicamente es todo un sistema, ¿no? Literalmente el quitosano contiene como nuestro activo que va a atacar justamente al cáncer, es como la capsulita que lo protege y ese otro polímero, que es el polietilenglicol, es el que literalmente lo va a guiar por todo nuestro cuerpo para llegar a las moléculas, digo, a las zonas donde están esas células cancerosas. Una vez que se llegan y que se entra a las células, digamos que la cápsula se abre y libera pues lo que va a atacar al cáncer, que es justamente digamos, una programación, digamos que son como unas tijeras programadas con genes. O sea, porque utilizan una enzima que se llama Cas9. Esta enzima es un tipo de enzima que puede cortar pedazos de ADN, pero la enzima por sí solita no sabe en qué zonas cortar. Necesitamos algo que le diga en dónde debe cortar. Entonces se decidió utilizar un sistema de defensa que o sea, ya está presente en las bacterias. Digamos que las bacterias, cuando les entra un virus, cuando les entra algo raro, hay una parte de una zona en su cuerpo que se llama CRISPR, que básicamente es como un banco de memoria que recuerda esta enfermedad ya la tuvimos antes, o este virus ya había entrado antes. O sea, como que es una memoria de los códigos genéticos de virus que ya han entrado antes. Entonces, ¿qué pasa? Que entra el virus, ese sistema lo reconoce y ese virus trae un ADN, trae su cadena de ADN. Entonces, esta zona lo que hace es hacer una cadena complementaria que se junte a la del virus, pero esta cadena trae esas tijeras. Entonces, ¿qué pasa? Que esa cadena que creó la bacteria llega, se une a la del virus y entonces las tijeras reconocen que pues esa es una cadena externa y la cortan. Si cortan la cadena, pues matan al virus. Entonces, se usa este principio solamente que pues la cadena que la bacteria genera naturalmente, en este caso, pues se hace en el laboratorio, o sea, es como de, estas células cancerosas tienen esta configuración, tienen esta cadena, entonces yo creo esta otra cadena, lo mando en mis cápsulas y ya cuando se liberen, entonces pues mi cadena complementaria se une a la del cáncer y las tijeras cortan el ADN del cáncer y pues así se matan las células cancerosas. Entonces está muy interesante. Si quieren les paso por el chat el link. Es un artículo muy reciente. Ahí por si quieren leerlo.
Y pues sí, o sea, bueno, nada más quise explicarlo como para mostrar uno de los tantos avances que ya se están teniendo, pero pues al igual que todo, esto pues conlleva ciertos dilemas éticos. Porque, por ejemplo, no sé si han escuchado que en Facebook, bueno, yo lo vi en Facebook, que salió que según ya muy pronto vamos a poder configurar a nuestros propios bebés. O sea, que ya los vamos a poder configurar con genes y de que, yo quiero que salga con ojos azules, yo quiero que salga de piel de tal color y así. Esto realmente no es, o sea, yo no tiene mucho que vi la noticia en Facebook, pero realmente es algo que ya tiene tiempo. De hecho, en 2019 hubo justamente un experimento en China en donde usaron esta misma como cadena, esta misma cadena con las tijeras que usaron en el artículo que les pasé, solamente que ellos lo usan para que a unos bebés nazcan siendo inmunes al VIH. ¿Cómo? Pues le mandaron esa cadena para que corte ese gen que nos hace contraer VIH. Entonces, digamos que ya, o sea, nacieron los niños, ya van creciendo y todo, y supuestamente, pues al no tener ese gen, ya nunca contraerían esa enfermedad. Pero, pues esto trajo muchos dilemas éticos porque, pues para empezar, lo hicieron sin permiso. A raíz de eso, pues empezaron a salir más regulaciones que decían que literalmente no puedes modificar bebés genéticamente por tal y tal cosa, o sea, ya existen leyes al respecto, porque, por ejemplo, esos niños, o sea, sí nacieron inmunes al VIH, pero ya después se vio que nacieron con mucho mayor riesgo que todas las demás personas para contraer otras cosas como gripe o el virus del Nilo occidental. Entonces, por esta razón, pues sí, no es como que nada más podemos ponernos a cortar genes por todos lados y ya todo va a estar bien. De hecho, incluso hacerlo en nosotros, pues todavía como es algo muy nuevo, no se sabe si eso, o sea, por ejemplo, si yo me modifico genéticamente, no se sabe si eso pues también va a afectar a mis bebés, porque no, o sea, no es como pintarse el cabello o así que no, que pues es algo únicamente externo, sino que pues ya es algo como pues de nuestra composición. Entonces por eso no, o sea, no se ha aplicado mucho en humanos, justamente por las regulaciones que pues todavía falta que salgan más, pero por lo menos quiero pensar que ahorita ya existiría una ley que protege a Grogu de que lo maten para que le extraigan su sangre. Si quieren, igual les paso el segundo artículo, el de los bebés, igual por si gustan leerlo. Y Muchas pues eso gracias. sería todo de mi Muchas parte. gracias, ingeniera Ilse Yesamín Aldana Sánchez. Por favor, a ver, Sergio Javier Roda, ¿me escucha, maestro? Sergio, Así lo escucho. Bueno, por la verdad vi la serie hace ya bastante, hace 2 años aproximadamente, o 3, no recuerdo. No, 2, creo que 2 años. Me pareció interesante, yo soy uno de los que me gustan mucho el universo de Star Wars. No soy tampoco de los que se dejan llevar por el fanatismo, obvio. Entonces, por ahí analizo, critico, me autocritico a mí por gustarme ciertas cosas también. Pero con respecto a El Mandaloriano, la verdad, yo lo vi por el lado, me gustó esa serie, algunas cosas, por el lado de los recursos. Bien, ya decía algo la doctora Heidi sobre esto que yo vi, no sé si ustedes pueden quizá compartir conmigo o no. Me refiero quizá como una analogía a los recursos ambientales, a los recursos nuestros. Fíjense cómo hay también como una posesión, un afán de poseer a Yoda, o a este Yoda pequeñito, ¿no? Esta versión diminuta de Yoda. Porque quizá la energía que él tiene o el poder que él tiene en su interior, que todavía no está totalmente desarrollada,
Eso es lo que buscan otras especies para poseer esos recursos que él tiene. Y yo lo vi por ese lado. Y también en analogía, ¿no? Esto que yo digo de esta energía que Yoda tiene, cómo podemos verlo por el lado también de cómo ciertas especies, entre comillas, vamos a llamar, ¿no? Aquí entre nosotros, en nuestra Latinoamérica, también hay como un afán en apropiarse de estos recursos nuestros. Yo lo vi por ese lado, pero también si vamos a hacer una analogía, y esto lo estoy, se me está abriendo la mente ahora escuchándolos a ustedes, puedo hacer una analogía entre esta serie del Mandaloriano y otra serie, o otra película, mejor dicho, que hay varias versiones, que es la de Blade Runner. Eh, no sé si la tienen registrada la versión hay una versión muy antigua, ¿no? Las más jóvenes de ustedes no creo que la hayan visto, pero en Blade Runner, por ejemplo, y esto lo saco de un artículo que lo voy a buscar si le interesa a Daniel y se lo voy a enviar, un artículo que me dieron para estudiar en la facultad, cuando estudié Historia del Arte, las cátedras de Historia del Arte en la licenciatura de Artes Visuales. Y la profesora de Artes Visuales nos dio un artículo donde hacía también esta comparación, analogía entre los replicantes que aparecen en la película Blade Runner con la conquista de América. Y más que nada la conquista de América del Sur, ¿no? La conquista mesoamericana. Eso es lo que puedo llegar a aportar por ahora de este tema. Yo por ahí asocio este tema, ahora todo esto que yo quizá me gustó del Mandaloriano cuando yo la vi, de verlo como un niño con recursos, que tiene unos recursos energéticos que pueden ser poderosos para quien lo posee, puede tener el poder. ¿Se entiende? Por ese lado lo vi yo. Por eso que lo vi por el lado de los recursos. Que no tiene, perdón, quien obtiene este poder es quien más va a tener chances o posibilidades de conquistar por ese lado. Así que, bueno, disculpen si he hecho asociaciones erróneas, equivocadas con respecto a este tema. Sergio, por favor, carambas, ese artículo, bienvenido, maestro, siempre a la espera de lo que tú vienes escribiendo, de lo que vienes haciendo, ya te van a conocer acá los que nos están acompañando. Yo les voy a hacer una confesión de forma, No es un artículo mío. ya, yo les voy a hacer una Sí, confesión. no, decía que el artículo es mío. Sí, sí. Después de la intervención de Sergio Javier Roda, desde el hermano país de Argentina, un maestro, un amigo que también se va a presentar en el instituto, con todas las obras maravillosas que viene haciendo él, yo les voy a confesar algo. Eh, Parte de mi juventud, parte de mi madurez con la licenciatura, la maestría, el doctorado, luego de ganar un par de becas en el extranjero, yo me formé en el realismo científico. Yo seguí a Bunge, lo adoré por años y por navidades. Traté de leer toda la obra bungeniana, traté de leer toda la obra popperiana, desde su primer libro de 1936-39, Lógica de la Investigación Científica, que se publica en alemán, la versión original, la segunda en inglés y después ya en Editorial Tecno en español.
digamos, mi pensamiento mucho estuvo formado en lo que viene a ser el espíritu científico de su momento y de su tiempo. Esa fue, digamos, los 30 últimos años de mi vida en esa línea. Y no solamente a Bunge, no solamente a Popper, a grandes maestros de la filosofía de la ciencia, los últimos 18 años, filosofía de la técnica, filosofía de la tecnología, con el cual hice la tesis de maestría y de doctorado. Y yo compartir para los que estamos aquí, entre entre el pensamiento mágico, el pensamiento religioso, entre la ciencia ficción, entre lo que es protociencia y lo que es propiamente hoy en día ciencia, tecnología, técnicas, ingeniería, ahora inteligencia artificial, verdad que para mí hay una línea delgadita. Ahora, en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, con el directorio, con los 20 proyectos que tenemos, con lo que venimos haciendo diario a diario, así como ese día cuando salió el chat GPT, ese 22 de noviembre del año 2022, a medianoche yo ingresé por primera vez y todo lo que yo sentía alrededor de utilizar aquí en Lima, Perú, aquí en mi oficina, una herramienta que no entendíamos el test de Turing, el miedo, el temor, cómo una máquina te podía responder desde el otro lado y no había nadie en el otro lado. Al día de hoy, entonces, yo les digo, esta película, esta serie televisiva de éxito en los Estados Unidos, básicamente como una ciencia ficción espacial, tuvo muchas temporadas, muchas series, muchos episodios, pero lo que debe quedar claro es siempre nosotros estamos en busca de mundos distópicos, de otros mundos, de otras galaxias, de otros universos, como representa en esta serie el planeta Mandalore. Ese es algo que está en el sueño, está dentro de nosotros, en nuestra naturaleza y en nuestro ser. Yo creo que en todos los tiempos. Si vamos a ver a estos grandes hombres que han aportado y que han dejado la evidencia de sus trabajos, solamente por mencionar a uno de ellos, a Leonardo da Vinci. Oye, Leonardo da Vinci adelantó lo que iba a ser bajo el agua el hombre. Se adelantó lo que iba a ser el hombre en los aires. El tema del submarino, el tema del avión, el tema de... Entonces, muchas cosas que nosotros, yo vengo de esa formación, de ese espíritu, y hay otra escuela, que en su momento les contaré de qué escuela también vengo. Entonces, y esos libros están hasta el día de hoy conmigo. La inteligencia artificial no me los quita, no sigo firme, convicto, confeso, acabo de decir que he comprado 3, 4 libros en nanotecnología, me interesa la carrera de las dos ingenieras que nos acompañan. El tema de la revolución visual de la película como tal, las imágenes futuristas para su momento, esta película tuvo una revolución. Después de las guerras de las galaxias, después de Star Wars, lo que uno ve ahí, yo en un momento dije, de niño, y ahora, ¿hablaremos algún día con los robots? Ni pensado, ni pensado, así tengas una muy buena formación, no necesariamente en México, en Perú o en Argentina, afuera, en Europa, en Estados Unidos. Y eso de a poquito se está acercando a que empecemos a manejarlo. Y a los robots no en dimensiones y en proporciones como lo hemos visto en los cómics, en los dibujos animados, en esta serie, sino los nanorobots que se están utilizando en medicina. Los nanorobots, ¿eh? En el tema de la inteligencia artificial, las escenas, lo dijo Heidi, no sé si Sergio o alguien más, el tema del manejo de las escenas digitales, genial, ahí estaba ya la inteligencia artificial. Esa capacidad de estas naves, esa capacidad de estos bots de autonomía, para nosotros, lejos. Los abogados, mis últimas carreras es de derecho, y mi tesis parte por ahí, la beca de los Estados Unidos parte por ahí, nace por ahí. El tema de robótica, de inteligencia artificial, de ciberseguridad, de arquitecturas. Yo le acabo de comentar a Sergio y a algunos amigos
acabo de hacer unos cuentos de ciencia ficción basado en componentes electrónicos para de arquitecturas de computadoras para niños de 7 años, y yo le enviaba a 20 peruanos y le enviaba a 20 amigos de otros países. Yo necesitaría tiempo para contarle todos los comentarios que me han enviado. Muchos me dicen, ¿cómo lo has hecho? Que no es nada de otro mundo. Sencillamente, el que tiene un interés por conocer y dominar una herramienta, pero es fantasía lo que me muestra a mí la inteligencia artificial como resultado, que no es un paso, no es un procedimiento, son varios pasos para lograr ese producto, ¿ya? Son cosas que ahorita varios lo ven y dicen, no lo creo que tú lo has hecho. No creo que has utilizado tales herramientas. Muchos amigos en esa labor que han entrado a hacer cuentos de ciencia ficción utilizando herramientas de inteligencia artificial y ninguno de ellos ha logrado el resultado. Y ahí el truco es cómo le generas la pregunta, cómo le generas el prompt o cómo le generas el system prompt, pero con un toque de humanización, con un toque de darle lo que tenemos nosotros los humanos, lo más rico que nosotros tenemos. Y en el tema del derecho, que tocó el maestro Armando, que tocó la doctora Heidi, lo que está claro en este tipo de películas y está presente para nosotros los que somos abogados, son los dilemas morales, los dilemas normativos, aquello que colosiona con las normas legales, con los aspectos éticos externos, asimismo, con lo que es la ley formal, con lo que es la ley moral, derecho natural y un naturalismo, y con lo que es personal, si yo lo tomo desde mi punto de vista. Entonces, si vemos que ese personaje principal de Andashik se rige por un código cultural estricto, miren lo que estoy diciendo, él tiene un credo mandaloriano. Ya, oye, estamos hablando de dogmas. A veces ese credo colisiona con las normas con las que estamos acostumbrados nosotros, los seres humanos. ¿Qué otros tópicos se ve desde el derecho, desde los aspectos legales? La lealtad, el honor, la violencia, ¿es legítima o no es legítima? La protección, el cumplimiento en este caso de la protección de los derechos frente a los actos de violencia en contextos de autodefensa, en contextos del cumplimiento del deber. Ahí hay caos, ahí hay desgobierno, ahí hay anarquía. Eso es lo que nosotros queremos. Te voy a ceder la palabra, Sergio, un minutito, con esto termino. Eso es lo que nosotros queremos, les vuelvo a decir. Vengo de dos grandes escuelas de mi pensamiento, en una gran escuela histórica, crítica, filosófica, racionalista, y la otra bungeana y popperiana. Y la verdad, ahora prefiero ser un libre pensador, prefiero ser un amante de la filosofía y un estudioso de la inteligencia artificial. Nada más. Cedo la palabra a nuestro hermano que nos acompaña de Argentina, Sergio Javier Rodas. Solamente rapidito, porque me encantaron las palabras que dijo. Y cuando habla de esas leyes del Mandaloriano, fíjense cómo el mundo o las reglas sociales en las que vive su comunidad son muy diferentes a las leyes de Asimov, las leyes que nos presenta Asimov de la robótica. Me parece a mí como que no coinciden con las leyes de esta comunidad de mandalorianos. ¿Qué les parece a ustedes? Y ya acaba de polemizar la noche, maestro Sergio. Yo les decía las tres leyes de Asimov, de alguna u otra forma, con lo que se construyó toda la ciencia ficción en el mundo posterior a él y toda la robótica, ¿no? A ver, de los que nos acompañan, por favor,
alguien quiere ayudarnos a darle respuesta al interrogante que nos formula Sergio, por favor. Bueno, yo creo que en el universo de los mandalorianos, la justicia se decide en los márgenes, sin instituciones, sin protocolos. En nuestro mundo, la inteligencia artificial pues promete eficiencia, pero también plantea riesgos éticos, como lo hemos platicado. Frente a esta encrucijada, hay que recordar, por ejemplo, como usted lo mencionaba, doctor, a Mario Bunge y a Karl Popper, es recordar que la ciencia y el derecho no pueden divorciarse de la ética ni del pensamiento crítico. Mario Bunge, por ejemplo, también nos enseña que la ciencia sin ética es ciega y también que el conocimiento técnico debe estar al servicio de la verdad y de la justicia. Karl Popper, por su parte, pues nos alertó contra los sistemas cerrados, autoritarios y dogmáticos, defendiendo la falsabilidad como principio de la humanidad intelectual. Ambos filósofos, pues, nos legaron una advertencia. Por ejemplo, si la justicia se automatiza sin control humano, sin posibilidad de revisión, sin conciencia y sin ética, corremos el riesgo de construir una sociedad cerrada donde los algoritmos sustituyen el juicio y como lo podemos ver en los mandalorianos, quedan fuera del sistema. Bueno, yo como perito, como jurista y como servidora pública, tenemos la responsabilidad de vigilar que la inteligencia artificial no se convierta en una nueva forma de injusticia. Recordemos que el camino de la justicia, como diría el credo mandaloriano, no se programa, se elige, se defiende y se construye con ciencia, con ley, pero también pues con conciencia, ¿no? Ese es mi punto, que quería argumentar. Yo un poco haciéndole la réplica a Heidi, lo que nos narraba Armando al inicio de su presentación es algo que se vive tranquilamente en México, en Argentina y en Perú, sin lograr equivocarme. Pero ahí el tema, siendo profesionales, teniendo una formación de estudios superiores, somos pocos los que somos valientes de salir a defender a los más necesitados, a los más ofendidos y a los más humillados. Y ahí habría que traer a toda la literatura rusa y hasta los grandes monstruos. Nosotros mismos, nosotros mismos nos quedamos en silencio. Sí. Nosotros mismos. ¿Alguien quiere responder, participar en la pregunta que formuló el maestro Sergio? ¿Alguien quiere dar una réplica para responder? Y, por favor. Fíjese, doctor, perdón la interrupción. Hoy, la verdad, me quedé muy triste porque me doy cuenta cómo el sistema cada vez falla más. Hoy estuve checando una carpeta y me doy cuenta que a veces incluso aquí en las fiscalías en la Ciudad de México desaparecen ciertos elementos que se pueden acreditar, que una persona que está dentro de un reclusorio es inocente. O también viceversa, cuando queremos culpar a un servidor público, cómo también desaparecen pruebas para que no sea culpable estos servidores públicos, ¿no? Hoy me pasó esta situación y la verdad es que sí, me salí como triste, como enojada, decepcionada, porque a pesar de que tenemos ahora también tantos instrumentos, tantas leyes sobre de derechos humanos, tanta tecnología que nos puede dar el descubrimiento de la verdad de un hecho, o sea, cómo también quien tiene el poder de esta información también la puede ocultar y cómo también la puede destruir, ¿no? Es la falta de ética, la falta de responsabilidad, la falta de valores humanos. Yo creo que hay que concientizar a las personas de estos valores, porque creo que vamos de mal en peor. Eso es hoy lo que me pasó, se los quería pues comentar. Ojalá que se haga más conciencia Bueno, como yo de lo que, servidores Heidi, públicos, como gracias. personas. Yo lo que les decía cuando me inspiraba en Burge, me inspiraba en Popper y en su momento con Sergio en diálogo, el mismo Jorge Luis Borges, a lo que ha preguntado Sergio,
En Albania nombraron como primer ministra a una inteligencia artificial. ¿Va? En relación a la pregunta de Sergio. El día de hoy salió en las redes sociales que todos los que representan políticamente en Albania, ahí, frente a la inteligencia artificial, le arrojaron de todo sus políticos, sus representantes. ¿Sabes? ¿Qué lectura nos está dando eso? ¿Cuál es el papel del ser humano y cuál es el papel de las inteligencias de la inteligencia artificial? ¿Quién programa a quién y quién es el que produce cultura? ¿Quién es el que crea cultura? Y en ese caos y en ese desorden es que estamos acostumbrados a vivir. No se excluyen nuestros países de lo que acabas de comentar, Heidi. Y cuando yo dije que se cuecen habas Ay, porque sí. nosotros también lo hemos permitido con lo que narraba el doctor Armando. Sergio, no sé si en algo o que quieres tomar la palabra, maestro Sergio, por favor. La verdad, coincido plenamente con lo que dijo la doctora Heidi, eso de que estamos perdiendo, en algún momento estamos perdiendo la ética, la moral, lo que nos enseñaron nuestros abuelos, lo que aprendimos de generaciones anteriores. Hoy se ve como, y no quiero convertir o desviar la charla en el tema de lo generacional, pero los jóvenes, fíjense cómo los jóvenes, los adolescentes, convierten como un campo de batalla, una guerra, no voy a decir guerra porque queda mal, pero sí criticando, ¿no? A eso me refiero con guerra, ¿no? Critican a sus mayores, critican a las generaciones anteriores, y en lugar de abrir un poco la mente y tratar de aprender un poco del pasado, creo que eso falta más, aprender un poco del pasado porque es la única forma de evitar que se vuelva a repetir. Y cierro nomás con una frase, recordando ahora también mientras los escucho, recordando a Job, cuando él decía, el lobo, perdón, no sé si es Job, ahora me confundí, pero cuando él decía el lobo es el hombre es el lobo del hombre. Y yo cierro ahora, cediéndole la palabra de vuelta a Daniel, con esta frase también bastante explosiva. Si no es el robot el lobo del hombre, hoy. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Maestro, doctor Armando. Sí, gracias. Bueno, seguramente porque nuestra querida Heidi es más joven que nosotros, no ha visto muchas de las cosas que nosotros sí. Precisamente nuestra legislación mexicana, ella lo debe saber. Ya se creó el famoso fraude procesal. Este consiste precisamente en sancionar aquellas conductas que tienden, el código habla de maniobras, el código penal habla de maniobras que tienen la intención de engañar al juez mediante la fabricación de pruebas falsas, de diligencias simuladas, precisamente porque la mente humana no tiene límites. Yo he llevado juicios en donde, con el fin de no repartir la sociedad conyugal, de no liquidarla, se notifica al cónyuge contrario en un domicilio que no es el suyo. Y resulta, pues, que la gente no se entera de que está divorciada, sino hasta pasado un tiempo en que tiene la necesidad de sacar una copia certificada de su acta de nacimiento, perdón, de matrimonio, que es donde se hacen las anotaciones relativas al divorcio. Y es que, doctor, usted lo sabe,
hay un principio precisamente de la cosa juzgada, garantizada en nuestra Constitución mexicana por los artículos 14 y 16 constitucionales, precisamente para darle certeza jurídica a las resoluciones y a las pretensiones hechas valer en un tribunal. Sin embargo, nuestra Corte mexicana ya estableció una excepción a esa regla, justamente cuando se realizan maniobras de esa naturaleza para enfraudear la ley. Ese es el sentido. De tal manera que por esa razón acá en México ya se está realizando la digitalización de todos los expedientes, precisamente porque desde que yo era joven, pues yo vi cómo se mutilaban los expedientes, y además los mismos funcionarios de los juzgados, mediante una gratificación, desaparecían los expedientes, de tal manera que cuando uno iba a ejecutar un lanzamiento, ya se había frustrado lo ordenado por el juez porque ya se habían robado el expediente. Y la única razón que lo explicaba era que el propio personal del juzgado se lo robaba. Entonces, ha habido a través de 2 años esta clase de prácticas, de vicios, Doctor Armando, doctor Armando, como buen abogado en su formación, ¿dónde quedan sus cursos de ética, de moral, de deontología, carambas? ¿Dónde quedan entonces en esa práctica? Vamos, a lo que me refiero es que uno lo ve, que otra gente lo realiza, vamos, que en determinado momento hemos sido víctimas de esa clase de maniobras y las hemos combatido, doctor. Es decir, y conste que en un asunto, el secretario de acuerdos era conocido mío. ¿Y quién iba a saber que él se vendió, que él se prestó precisamente a esa clase de maniobras? Entonces lo que queda es precisamente la denuncia ante los tribunales precisamente por esa práctica. No tenemos otras armas, doctor, más que denunciar a esa gente que está faltando precisamente a la ética, a los principios morales y violando la ley. Por eso ahora que se están digitalizando todos los expedientes, e inclusive algunas diligencias ya son de manera digital, tienen precisamente el propósito de ir erradicando en lo posible esa clase de vicios. Por eso yo hablaba al principio, porque el tema precisamente de favorecer que sean las computadoras las que emitan las sentencias. Por eso ahorita que menciona que una inteligencia artificial es la que está impartiendo justicia, pues repito, está deshumanizada, porque hay aspectos, y la doctora Heidi mencionó unos, precisamente las matrices compartidas, la bioética, una serie de situaciones que no pueden ser manejadas precisamente por la inteligencia artificial. De tal manera que por eso ahorita que se plantea como polémico el tema, exactamente cuál debe ser la norma que debe sancionar esas conductas, pues tiene que ser la escrita, doctor. Y si no, la tenemos que crear, pero no dejar en manos de los robots y de la inteligencia artificial una cuestión que siempre va a meritar el sentido humano. Muchas gracias, maestro. Por favor, ahora sí, voy a ceder la palabra a la ingeniera Alexa Pimienta. Palabras de despedida, por favor. Bueno, creo que es importante establecer que la tecnología es una herramienta y debemos de reconocerla como lo que es, una herramienta. La inteligencia artificial no viene a sustituir las labores humanas, el pensamiento crítico humano, que es algo totalmente relevante y que es algo que al final del día
es lo que nos rige como sociedad. No podemos dejar todo en manos de una inteligencia artificial que, si bien lo va a hacer de la forma en la que está programada para hacerlo, y probablemente lo haga con menos errores o menos vicios, creo que siempre debemos de tener en cuenta que los resultados que se tengan de las aplicaciones tecnológicas son y caen en manos de las personas que lo programaron y las personas que prepararon esto. Es decir, si lo vemos desde el punto de vista nanotecnológico, es responsabilidad del científico el hecho de que el producto esté funcionando correctamente. Digamos, si estás sacando un fármaco al mercado, es tu responsabilidad que el fármaco sea biocompatible, es tu responsabilidad que los efectos secundarios no sean graves, es tu responsabilidad verificar que sí funciona correctamente. Lo mismo es con la inteligencia artificial. Debemos de ser conscientes que no es una herramienta que podamos usar a la ligera y que todo lo que se produzca con inteligencia artificial o todo lo que se trabaje con inteligencia artificial debe ser examinado y cuidado por una persona que esté formada, una persona que lo valide, que valide estos resultados. No podemos esperar que la inteligencia artificial resuelva nuestras vidas ni nuestros problemas sociales. Creo que debemos de tomarla como una herramienta de ayuda, no como una solución a nuestros problemas, sino como una herramienta para resolverlos. Siempre, como usted lo menciona, integrando el factor humano, que es totalmente relevante para cuestiones sociales y también científicas. Muchas gracias, ingeniera Alexa Pimienta. Palabras de despedida, doctor Armando. Bueno, pues en principio agradecerle, doctor, su invitación a participar en este importante foro y pues llevarnos a la reflexión precisamente todas las ideas que han aportado las y los participantes en dicho foro. Y sinceramente me siento muy congratulado, muy contento de haberlos escuchado y sobre todo que nos compartan sus ideas. Buenas noches. Doctora Heidi, palabras de despedida, por favor. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, le agradezco profundamente a cada uno en este foro donde pues juntos exploramos cómo una serie de los mandalorianos puede convertirse en una poderosa metáfora. Esto es para reflexionar sobre el derecho, la ética, el futuro de la justicia en tiempos de algoritmos. Hoy, pues confirmamos que la justicia no puede ser reducida en cálculos automatizados, como el mandaloriano. Cada profesional del derecho, cada perito, cada profesionista, cada servidor público debe actuar obviamente con un código, con conciencia y con coraje. Porque en un mundo donde la inteligencia artificial comienza a decidir por nosotros, también se debe garantizar que nunca se pierda ese juicio humano. Que esta charla no solo sea un cierre, sino una apertura al debate, a la vigilancia ética y a la construcción de una justicia más transparente, más científica y más humana. Como diría el credo mandaloriano, este es el camino y que este camino sea justo, ético y digno para todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Ingeniera Ilse, por favor, palabras de despedida. Sí, bueno, quiero agradecer pues igual a todos el tiempo que cada uno pues dedica a este foro. Creo que este tipo de espacios son muy buenos porque pues nos permiten hablar de una misma película, pero verla desde diferentes, digo, de una misma serie, pero verla desde diferentes disciplinas, diferentes puntos de vista. Siento que es interesante justamente aprender como de de esas diferentes visiones y pues como ya comentaron anteriormente, creo que sí, siempre este tipo de series y de películas nos refuerzan pues que aunque tengamos muchos avances tecnológicos de inteligencia artificial, de ingeniería genética en todas las áreas, nunca debe dejarse justamente de lado la ética. Porque, por ejemplo, con ChatGPT,
yo considero que es una muy buena herramienta, pero no, o sea, no debe ser como todo, o sea, no, todo lo que hagamos no se debe basar como únicamente en lo que nos mencione, porque incluso, por ejemplo, no sé si alguien de aquí le ha preguntado a ChatGPT sobre alguna, de que, ay, oye, Chat, me salió un granito aquí o me salió acá, ¿qué crees que pueda hacer? Así como para preguntándole algún tipo de diagnóstico y el mismo ChatGPT te dice, o sea, te doy esta información, pero esto no sustituye pues el que vayas con un médico, el que te evalúen en persona y todo. Entonces, creo que es una buena guía, una muy buena herramienta, pero no sustituye para nada pues ni el criterio ni la ética humana. Y muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Ilse. Sergio, palabras de despedida, maestro. Bueno, agradecido también por esta invitación, Daniel. Me siento honrado de estar entre este grupo que los considero con más conocimientos, más formación que yo. Yo el aporte que puedo hacer es desde la literatura, desde las artes y hacer las asociaciones que hago que a veces en mi cabeza ingresan cuando estoy mirando una película. A veces tengo esa costumbre de mientras estoy mirando una serie o una película, hay un diálogo que me hace un clic, entonces ahí corto, pongo pausa, soy divergente, entonces pongo pausa y empiezo a googlear si hay o si es solo una mera la serie. Y voy investigando paralelamente mientras miro la serie, por eso a veces tardo un capítulo de 40 minutos, tardo capaz un día entero para verlo. Yo la verdad agradecido, Daniel, y sí mencionar, por ejemplo, lo que hablaban de preguntarle a ChatGPT. Yo fui un poco más lejos de preguntarle a ChatGPT, no sobre un granito o algún diagnóstico. Yo le pregunté si había posibilidades de que si alguna vez la inteligencia artificial fuera a declarar una tercera guerra mundial. A lo que me respondió, obviamente que no era posible, pero en su discurso y luego en su desarrollo se fue contradiciendo. Cuando le fui marcando las contradicciones, obviamente se excusó y me empezó a responder con emojis medios sarcásticos o emojis como guiñando el ojo, como que estaba hablando en broma. Y la verdad, una película también lejana, ¿no? Que vi hace mucho y que yo creo que tiene mucho que ver con los tiempos que estamos hoy viviendo, que en esa época, en el año 2000, quizá no preveíamos esto o capaz que en otros países más que en otros. En Argentina no tanto el tema de las inteligencias artificiales. Y es la película Minority Report, lo que, no recuerdo el nombre en castellano, en español, que se difundió, en donde muestran, combinan lo que es la evidencia para prevenir o predecir un crimen o acto delictivo. Yo me pregunto si alguna vez podremos tener esta tecnología con las inteligencias artificiales de predecir un crimen, por ejemplo, o un acto delictivo antes de que ocurra, tal como ocurre en esa película de Tom Cruise. Y la verdad sería también para debatirlo en otro momento. Bueno, muchas gracias. Caramba, Sergio, sabes que para el mes de octubre nos vas a poder acompañar, que puedan conocer un poco más de ti. Yo les voy a compartir de ti tus videitos a los que nos están, a todos los que nos han acompañado el día de hoy, siempre con tu autorización. Sabes que el instituto te abre las puertas. Lo que vienes haciendo es un trabajo maravilloso y hay que reconocerlo, Sergio, al César lo que es del César. Así como todas las que me acompañan, las conocemos, damas profesionales muy, muy brillantes, igual los caballeros, los maestros. Yo solamente decirles, ¿no?
Yo creo que desde pequeño mirar una bonita película que me haga fantasear, que me haga soñar, tengo una edad determinada, pero lo que no he dejado al día de hoy, más allá de todas estas herramientas de inteligencia artificial, es tomar un buen libro, sentarme a leer, no con luz artificial, tratar de buscar una luz natural y leer y leer y leer y leer. Yo creo que es algo que me identifica, es algo con el que yo trato de que mi día a día, mi vida sea feliz, al mejor estilo de Bunge, al mejor estilo de Popper y de tantos otros grandes hombres, ¿no? Al mejor estilo de ellos. Y solamente decirles muchas gracias. Si hay algo que lo más lindo que tengo en la vida son mis amigos y mis amigas. En ellos están los tesoros. Mi amistad, cuando yo le brindo a una persona, desde que yo le escribo, desde que yo le saludo, desde que yo le invito, eso es lo más maravilloso que he encontrado en vida al día de hoy. Valoro mucho la persona que tengo enfrente, los que nos acompañan, los que están conmigo en este sueño, en este viaje intelectual que nosotros vamos avanzando, vamos conociendo nueva gente, nuevas culturas, nuevas personas. Entonces, por favor, muchas gracias por el tiempo que les robamos. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de este Cineforo de la película Mandaloriano, la serie de TV año 2023. Un agradecimiento a los que nos han acompañado, doctor José Ramón Narváez Hernández, doctor Armando Gil Gaona, la doctora María Beatriz Cerdán Flores, la ingeniera Alexa Pimienta, la doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo, dentro de las invitadas que siempre está con nosotros, la ingeniera Ilse Yesamín Aldana Sánchez, y también desde el hermano país de Argentina, el maestro Sergio Javier Rodas. Un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes y por favor, muy buenas noches. Recuerden que el instituto les abre las puertas, el instituto es su casa y que son parte de nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Muy Buenas buenas noches, muchas noches. gracias, Muy doctor. buenas Buenas noches, noches. gracias. Gracias, buenas noches.